¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. No, bien, vamos a dar continuidad. Hoy, 20 de diciembre, no, vamos a dar continuidad. Si no me equivoco, esta es la clase número 9 ya. Entonces, estábamos tocando justamente el tema de esfuerzo cortante en suelos, ¿no? Para justamente entrar, déjenme ver un ratito, ya, sí, creo que está acá, ¿no? Entonces, estábamos viendo un poco acerca de los conceptos iniciales de la definición del esfuerzo cortante, ¿no? Me voy a quedar un rato acá nuevamente para explicar esto bien. Como les decía la clase anterior, ¿no? El esfuerzo cortante, en realidad, no estoy grabando. A ver, voy a ver yo. Gracias por avisarme, pero según yo estoy grabando. A ver. Ah, ya, gracias. Bien, lo que les decía, ¿no? Respecto al criterio de falla de Mórculo, lo más importante que tenemos que tomar en cuenta primero, ¿no? Es que cuando estamos analizando suelos finos, ¿no? Tenemos dos aspectos importantes, bueno, y en algunos suelos arenosos también, ¿no? Que es la cohesión y el ángulo de fricción interno, ¿no? Ya hemos visto, ¿no? Este valor que está acá del esfuerzo normal es fácil de obtener, ¿no? Cuando ustedes estaban llevando efectivo, habíamos dicho, ¿no? Que este valor que está acá, nosotros ya lo hemos aprendido, ¿no? Y sabemos que depende mucho de la profundidad a la cual se encuentra, ¿no? el suelo en estudio, ¿no? Entonces, dependiendo de la profundidad del nivel freático, podemos determinar este esfuerzo normal, que cuando estamos hablando de una aplicación de una carga, se adiciona también, ¿no? La carga que esté sobre la superficie. Entonces, nosotros tenemos los siguientes datos para poder encontrar el esfuerzo cortante. Tenemos la cohesión de un suelo y tenemos el ángulo de fricción interna. Esos serían los datos que necesitamos nosotros, ¿no? Encontrar. Ahora, siempre y cuando nosotros tomemos en cuenta, ¿no? La teoría de falla de Morculum, que me dice justamente, ¿no? Que el esfuerzo cortante en un plano de falla, ¿no? Es una ecuación lineal, ¿no? Entonces aquí me muestra justamente, ¿no? En una ecuación lineal cómo funciona el esfuerzo cortante, ¿no? Y de acuerdo a los puntos que encontremos en laboratorio respecto a lo que va a ser un esfuerzo normal y un esfuerzo tangencial aplicado a una muestra de suelo, vamos a encontrar diferentes puntos que me van a mostrar el estado de falla de un suelo. El comportamiento del suelo, diríamos, bajo la acción de aquí me falta esto, ¿no? Aquí viene tau, y aquí es obviamente el esfuerzo normal, ¿no? El comportamiento del suelo para diferentes esfuerzos tangenciales y esfuerzos normales, ¿no? ¿No? Hasta encontrar la falla. Eso es lo que representa esta envolvente, ¿no? Y de acuerdo a la misma, yo puedo encontrar de manera gráfica el valor de la cohesión y el ángulo de fricción, el ángulo de fricción interna del suelo, que sería, ¿no? Habíamos dicho el ángulo que respecta, respecto de la horizontal, representa la recta que se grafica con esta ecuación, ¿no? Entonces les había mostrado, ¿no? Justamente nosotros qué es lo que queremos ver en laboratorio. Queremos hacer una representación de estos casos que ocurren
Primero, frente a la aplicación de cargas, ¿no? En este caso estamos hablando de la aplicación, por ejemplo, de una carga que es una carga aislada de una zapata aislada, ¿no? Entonces, el esfuerzo cortante, ¿no? Me dice la teoría, ¿no? Se presenta justamente o en la mayoría de los casos cerca de donde va a estar uno de los bordes de las zapatas aisladas, ¿no? Es una probabilidad dependiendo cómo sea, ¿no? Las propiedades que tiene el suelo que estamos estudiando. Aquí, por ejemplo, me dicen, ¿verdad? Este de acá para nosotros va a ser lo que es tau. En algunos libros dice S, pero lo mismo, ¿no? Tau es igual al esfuerzo de cohesión más, dice, el esfuerzo normal menos la presión de poros por la tangente del ángulo de fricción interno. Ahora, esto de acá y hemos visto nosotros que es lo mismo que el esfuerzo total. El esfuerzo total o el esfuerzo, perdón, efectivo, ¿no? Va a ser justamente la resta del esfuerzo total menos la presión de poros, ¿no? ¿A qué se refiere esto? ¿No? Ya lo he explicado también en la anterior clase. El esfuerzo efectivo representa, ¿no? El esfuerzo que se presenta entre las partículas de suelo sin tomar en cuenta la presión hidrostática o la presión de agua existente en una masa de suelo. Solamente estaríamos tomando el esfuerzo interno relacionado a las partículas de suelo, ¿no? En realidad es aquello, ¿no? Que soporta, ¿no? Las cargas adicionales que puedan presentarse. El agua que está presente en una masa de suelo también genera o es parte de la resistencia que puede tener ese esfuerzo normal, pero cuando desaparece esa agua, solamente me queda el esfuerzo efectivo. Por eso es que se toma en cuenta el esfuerzo efectivo en la ecuación de Mórculo. No tomo en cuenta el esfuerzo total porque estaría añadiendo, ¿no? Lo que sería la presencia de agua. Y sabemos que en cualquier momento el agua, ¿no? Va a fluir por cualquiera de los lados donde le permita, ¿no? El suelo. Entonces, de ahí viene la ecuación. Y esta misma ecuación se aplica también a lo que son los taludes o laderas naturales, ¿no? Donde ya no tengo la aplicación de una carga externa adicional, pero sí tengo, ¿no? Lo que es, ¿no? El efecto gravitacional en las masas de suelos por la pendiente que tiene justamente este talud, ¿no? Por la pendiente que tiene y por la presencia de agua que puede existir en esta masa de suelo, esto se puede desestabilizar. ¿Qué pasa acá, no? Miren, acá, por ejemplo, yo tengo una partícula de suelo y este que está acá es el esfuerzo normal, ¿ya? Este es un esfuerzo normal. Este que he marcado sería mi esfuerzo normal, ¿no? Este es mi esfuerzo normal, porque lo puedo deducir yo de alguna forma, ¿no? Tratando de por cargas excéntricas puedo calcular cuánto va a ser, ¿no? Justamente el esfuerzo que se va a aplicar en esta masa de suelo o en este punto determinado. Luego existe un esfuerzo horizontal. Les había dicho que el esfuerzo horizontal, ¿no? En realidad es proporcional al esfuerzo vertical, ¿no? Proporcional, pero a través de un coeficiente, ¿no? Que es el coeficiente, ¿no? Dependiendo si estamos tomando el suelo de manera pasiva o activa, ¿no? Si estamos tomando el suelo de manera pasiva, coeficiente es, ¿no? Coeficiente de un coeficiente pasivo, ¿no? Es un valor, o sea, este valor del esfuerzo horizontal representa una parte de lo que es el esfuerzo vertical. Por ahora lo dejaremos así. Existe en todas las partículas de suelo que estén a una cierta profundidad, ¿no? Un esfuerzo horizontal para cada esfuerzo vertical existe un esfuerzo horizontal, ¿no?
estarán relacionados de manera proporcional. No significa que sean iguales, dependiendo del estado en el que se encuentre. Si el estado es pasivo, como en el más común, ¿no? Entonces va a ser una parte, ¿no? Esto puede ser 0.1, 0.7, dependiendo, ¿no? De las condiciones del suelo. Ahora, eso es el esfuerzo horizontal. No confundir con el esfuerzo tangencial. El esfuerzo tangencial, ¿no? Está, ¿no? De manera tangencial a las caras de la partícula. O sea, aquí, está acá, está acá. Eso es lo que nosotros estamos queriendo hallar, ¿no? Este es el esfuerzo tangencial, ¿no? No es lo mismo. Ese esfuerzo tangencial es tau, ¿no? Ese esfuerzo tangencial tau está acá, es lo que nosotros queremos representar en laboratorio, ¿no? Y lo mismo pasa acá. Tengo una partícula de suelo y tengo esfuerzo normal, ¿no? Tengo esfuerzo horizontal, ¿no? Aquí también tengo yo, tengo esfuerzo vertical, tengo esfuerzo horizontal y el esfuerzo normal al plano de falla. Estos esfuerzos se pueden replicar en laboratorio. Y este otro esfuerzo que estamos viendo acá es el esfuerzo que está tangente a las partículas de suelo. Por eso está como tau, ¿no? Entonces, ¿yo qué hago? Tengo que sacar una muestra de este suelo, ¿no? Y llevarlo al laboratorio, cualquiera de estos. Y yo tengo que, ¿no? De alguna manera tratar de representar estos esfuerzos normales, ¿no? Este esfuerzo normal que estamos viendo, este esfuerzo horizontal y este otro esfuerzo horizontal. Eso es lo que puedo hacer yo en laboratorio, ¿no? ¿Qué se hace? Por eso se hace, ¿no? Extracción con la exploración de suelos. Se puede extraer una muestra de suelo, ¿no? Y llevarla al laboratorio para que saquen una muestra inalterada. La muestra inalterada es aquella que trata de conservar todas las propiedades, ¿no? Que tiene el suelo a una determinada profundidad, ¿no? Tal cual como está in situ. Para eso se lleva una muestra grande de suelo, no se saca, y se puede llevar al laboratorio para que la tallen y de esa manera podamos tener una muestra remoldeada. Luego de la muestra remoldeada, ¿no? Recién se realiza el ensayo. La muestra es una muestra pequeña según el reglamento o la normativa de ensayo que se esté aplicando. O también se puede hacer la extracción con tubo shelving, que es otra manera de hacer exploración de suelos, la cual se puede sacar a mayores profundidades una muestra de suelo con un tubo, se extrae la muestra y la muestra se lleva igual al laboratorio y también representa una muestra inalterada, ¿no? Entonces, bueno, aquí estamos viendo una gráfica muy similar a la que hemos visto, ¿no? Hace rato, lo mismo que les decía, si estamos hablando solamente si estamos hablando de un talud, estamos hablando, ¿no? De una partícula de suelo que puede presentarse en una superficie de falla, ¿no ve? Esa partícula de suelo, igual, ¿no? Tiene esfuerzos normales, horizontales y tangenciales. Y a mí lo que me interesa, ¿para qué me interesa saber todos estos esfuerzos en estabilidad de taludes? Justamente para hallar el factor de seguridad, que es lo que estábamos hablando la clase anterior, ¿no? Tengo una fuerza que se aplica y una fuerza que resiste. La fuerza que resiste debe ser, ¿no? Siempre mayor que la fuerza que se está aplicando, ¿no? La fuerza que se está aplicando puede ser, en este caso, por ejemplo, estamos hablando de una heladera natural, ¿no? Por los efectos del peso propio de la misma, del peso propio. ¿Y dónde va a variar esto? Varía justamente con la presencia de agua. Ya hemos hablado en una clase pasada, ¿no? Y habíamos dicho de que para algunos tipos de suelo, ¿no? Se puede convertir en un suelo muy expansivo y también, ¿no? Puede retener bastante agua
dependiendo de la superficie específica, ¿no? Dependiendo del tipo de arcilla y dependiendo también de las condiciones, ¿no? De compacidad en la que se encuentre. Entonces, dependiendo de esas, en función de esas condiciones, ¿no? El peso que puede tener, ¿no? Esta masa de suelo puede afectar de cierta manera a su estabilidad cuando haya más presencia de agua por efecto de precipitaciones, filtraciones, etcétera. Entonces, es por eso que es importante analizar la estabilidad de los mismos, ¿no? Bien, luego también habíamos hablado de estas envolventes, bueno, de esta ya he explicado, pero ¿qué relación tiene también con la curva de esfuerzo o de formación? ¿No? Yo, aparte de graficar lo que es la envolvente de falla, que habíamos dicho que esta gráfica es el esfuerzo cortante versus lo que es el esfuerzo normal, también puedo yo ir analizando cómo se presenta la deformación de un suelo, ¿no? Es muy similar, ¿no? A lo que se presenta en la mayoría de los cuerpos, ¿no? Elastoplásticos, ¿no? Hasta cierto punto es elástico, ¿no? Su deformación es elástico, llega a un tope y luego no se presenta la deformación plástica, ¿no? Entonces, si tratamos de relacionar el esfuerzo de formación con la envolvente de falla, vemos que aquellos suelos que alcanzan mayores, se podría decir, para esfuerzos cortantes mayores, ¿no? La deformación es mínima, o sea, sigue siendo menor, ¿no? Entonces, se podría decir que el ángulo de fricción interna que tiene un suelo también va incrementando, ¿no? De una manera u otra, ¿no? O sea, más o menos diríamos que los suelos que tienen mayor esfuerzo o resistencia cortante tienen un ángulo de fricción interna mayor, ¿no? Eso es lo que dice la teoría para suelos que no tienen cohesión. En este caso, se dan cuenta que no tiene cohesión porque la envolvente de falla está partiendo justamente de lo que es, ¿no? El origen del eje de coordenadas. Al partir de acá, entonces estamos hablando de un suelo que no tiene cohesión, ¿sí? Ahora, los tipos de ensayo que se utilizan. Tenemos diferentes pruebas de laboratorio. Tenemos la caja de corte directo, que es la más utilizada, las pruebas triaxiales, ya, y otro tipo de aparatos, ¿no? Que son más sofisticados para encontrar también no solamente el esfuerzo cortante, sino también lo que es la consolidación. Hemos hablado también ya de consolidación en clases anteriores, ¿no? ¿Cuál es cuál es la prueba? No, la prueba, por ejemplo, se llama caja de corte directo in situ, aparato de veleta de corte, ¿no? Los torcómetros, prueba de penetración estándar, el SPT, ¿no? Por relaciones empíricas, ¿no? De cierta manera también me está hablando del esfuerzo cortante, ¿no? La que nosotros vamos a empezar a ver ahora es la más común, la caja de corte directo, porque la caja de corte directo tiene una. ¿Dónde estamos? Primero vamos a ver esta de acá. No sé si esto ya lo hemos visto. Me voy a saltar primero a esto para luego voy a volver atrás. Ya van a disculpar. Les decía, yo tengo una muestra de suelo que voy a llevar al laboratorio. Si no me equivoco, está aquí la muestra. Sí, aquí está la muestra. Pero ¿dónde está la preparación de la muestra? Vean, tenemos nosotros en este caso se ha logrado obtener una muestra remoldeada. Se ha llevado una masa de suelo, ¿no? Un gran volumen, se lo lleva, ¿no? Se lo codifica, se coloca todos los datos, ¿no? Que se hace cuando hay exploración, ¿no? De suelos. Y luego se llega a esta muestra pequeña, ¿no?
se llega a esta muestra pequeña que en realidad no es la muestra que pide justamente esta placa, ¿no? Esta placa circular que lo que va a hacer, ¿no? En realidad es instalarse en en este aparato, ¿no? Donde se va a realizar el ensayo de esfuerzo cortante. ¿Cuál es el principio de este aparato que está acá? Es el siguiente, ¿no? Aquí está la plaquita que hemos visto, esa cilíndrica, ¿no? Se coloca acá la muestra de suelo y yo lo que quiero demostrar es dos cosas, ¿no? Primero tengo un esfuerzo normal y voy a también aplicar un esfuerzo tangencial. Es decir, por un lado voy a aplicar, ¿no? Una fuerza horizontal que va a provocar el desplazamiento de la parte superior, ¿no? De este equipo, ¿no? Y un esfuerzo normal, ¿no? Un esfuerzo normal que se va a aplicar, ¿no? Mediante este molo a toda la muestra de suelo. Entonces, si se dan cuenta, a manera que yo voy incrementando tanto esfuerzo normal como esfuerzo tangencial, ¿no? ¿Qué va a pasar? En algún momento esta muestra de suelo va a fallar, pero va a fallar justamente por esta superficie horizontal, porque yo lo estoy forzando así, ¿no? Como se fijan acá, ¿no? Aquí tengo yo la línea horizontal por donde, o la separación, ¿no? De lo que es este equipo y cuando se empiece a aplicar una fuerza normal y una fuerza horizontal, va a ser por esta línea, ¿no? Por donde va a empezar a producirse la falla de suelo, ¿no? Entonces, aquí sí se puede ver ya el equipo montado, ¿no? Este es el equipo completo, ¿no? Entonces, yo tengo aquí extensómetros horizontal y vertical. Se aplica fuerza normal, fuerza horizontal, y lo que va a resultar, ¿no? Es justamente esta muestra de suelo. ¿Qué ha pasado? Se ha jalado, ¿no? Se ha jalado por pues que se ha aplicado una fuerza horizontal y una fuerza normal, ¿no? Y se ha inducido a que se llegue a esta superficie, ¿no? De falla para diferentes esfuerzos horizontales y verticales, ¿no? Hasta que llegue a la falla, ¿no? Ese es, esa es en realidad, a ver, me preguntan, ¿no? ¿Sirve para cualquier tipo de suelo? En realidad, ¿de quiénes vamos a ser nosotros más este tipo de suelo? Generalmente para suelos finos, ¿no? Y además en el reglamento, esperen un ratito, no sé si lo tengo acá. Después de leer un esfuerzo cortante. Déjenme ver un ratito, veremos las condiciones.
Lo que les voy a mostrar es el manual de la ABC, ¿no? Para cada país existe un manual y a veces es mejor guiarse, ¿no? Por los manuales que tiene, ¿no? En este caso, la ABC para nosotros es la Administradora Boliviana de Carreteras. Esperen un ratito. Y ya. El ensayo de corte, mm, el ensayo de corte directo, no se ve, ¿no? Espero que sí. Es el ASTM 3080 o el AASHTO, el T236. Ya dice, ¿no? El método tiene por objeto establecer el procedimiento de ensayo para determinar la resistencia al corte de una muestra de suelo consolidada y drenada, ¿no? Empleando el método de corte directo. A ver, ¿qué habíamos dicho que es un suelo que ya está consolidado? ¿Qué es un suelo consolidado? Nada. Los suelos que les había mostrado, no, o sea, en realidad, los casos que les había mostrado, no, anteriormente en las diapositivas, no, me muestran, no, ya un suelo que ha sufrido esfuerzos, no, en determinados tiempos, no, de su vida geológica. Entonces, ya un suelo que ha sufrido, no, un esfuerzo, no, y al cual le queremos someter a un esfuerzo adicional. Entonces ya es un suelo consolidado. Hemos hablado de suelos normalmente consolidados y suelos sobreconsolidados. Un suelo sobreconsolidado es un suelo, no, al cual, digamos, actualmente se encuentra, no, sometido a cargas menores a las que ha sido sometida en un pasado, ¿no? Y un suelo normalmente consolidado es aquel suelo que tiene, ¿no?, esfuerzos aplicados actualmente iguales o mayores a los que ha sufrido anteriormente. Eso es un suelo consolidado. Ahorita voy a volver a las diapositivas y voy a explicar nuevamente ese concepto. Pero un suelo consolidado, no es toda muestra de suelo que podemos sacar a una determinada profundidad, ¿no?, que ya ha sufrido alguna deformación, ¿no? O sea, está, si quieren decirlo así, está compactado de manera natural, ya, ¿no? Algo así, en términos un poco mm, no tan académicos, ¿no? El suelo ya ha sido, ¿no?, de alguna manera compactado, ya ha eliminado de cierta manera, ¿no?, una cantidad de agua, ya ha expulsado agua, ¿no? O sea, ya ha pasado por su estado saturado y ha expulsado agua, que es la condición que me pone la teoría de consolidación. Entonces, es para suelos que han sido consolidados. O sea,
Yo quiero saber si un suelo consolidado, aparte del asentamiento que va a sufrir en un determinado tiempo, también puede sufrir, ¿no?, una deformación por corte que pueda producir, ¿no?, un desplazamiento de la masa de suelo a través de la superficie de falla, con la aplicación de una nueva carga adicional. Eso es lo que yo quiero saber. Por eso dice para suelos consolidados y drenados. Ahora, ¿qué significa el término drenado? Cuando les mostraba en la diapositiva, ¿no ve? Las dos plaquitas que se colocan en, en el equipo de corte, se colocan dos plaquitas, ¿no?, que son dos piedras porosas. ¿Eso qué va a hacer? Al aplicar la fuerza normal, el agua que contiene la muestra de suelo, ¿no?, para el caso tiene que estar, ¿no?, en estado saturado, va a empezar, ¿no?, va a empezar a ser expulsado, ¿no? Esa es la idea del ensayo. Dice, ¿cuál es los pasos? Colocación de la muestra del ensayo en el dispositivo de corte directo. Aplicación de una carga normal determinada, ¿no? Disposición de los medios de drenaje y humedecimiento de la muestra. Necesito que haya, no, medios de drenaje, por eso es drenado, ¿no ve? Consolidación de la muestra bajo carga normal. Liberación de los marcos que sostienen la muestra, ¿no? Aplicación de la fuerza de corte para hacer fallar la muestra, ¿no? Se hace generalmente con tres o más muestras. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero, bueno, que no puedo hacer es justamente graficar, ¿no?, lo que habíamos visto en el plano, del envolvente de falla, esfuerzo cortante versus esfuerzo normal. Quiero graficar esos puntos para tener la recta del envolvente de falla. Y para eso necesito por lo menos tres o más muestras, ¿no? Bajo una fuerza normal diferente para determinar los esfuerzos, los efectos sobre la resistencia al corte y las deformaciones, ¿no? Aquí está, ¿no?, el tema de los equipos, el equipo y materiales. Tengo el dispositivo de carga, ¿no? Eh, um, por ejemplo, dice sostener la probeta con seguridad entre dos piedras porosas colocadas una a cada cara, de tal manera que no representen movimientos de torsión sobre ella, ¿no? Entonces solamente tengo que generar esfuerzos normales, aplicar la fuerza normal, determinar los cambios en el espesor de la muestra, eso me está diciendo, ¿no? A una fuerza normal, cuánto es lo que se está reduciendo en volumen por expulsión de agua. Drenar el agua a través de las piedras porosas, sumergir la muestra en agua, ser capaz de aplicar una fuerza cortante para hacer fallar, ¿no?, la muestra a lo largo de un determinado plano. Los marcos que sostienen la probeta deben ser suficientemente rígidos para su deformación durante el corte. Mm. Las diferentes partes del dispositivo deben ser de un material resistente a la corrosión, ¿no?, por sustancias contenidas en el suelo o por humedad del mismo, ¿no? Y aquí me está hablando también de lo que son, por ejemplo, las piedras porosas, ¿no? Las piedras porosas, aquí me está hablando ya de los materiales. Bueno, estos ya son más, ¿no?, aspectos técnicos para, para los equipos, ¿no? Bueno, después también nosotros necesitamos obviamente secar la muestra, por eso me está pidiendo el horno seco, ¿no? Vamos a ver esta parte, preparación de las muestras. Si se usa una muestra inalterada, debe ser suficientemente grande para proveer un mínimo de 3 muestras idénticas. Lo que hemos visto hace rato, ¿no? La preparación de la muestra debe efectuarse de tal manera que la pérdida de humedad sea insignificante, ¿no? O sea, tratar de que la muestra, ¿no?, sea lo más inalterada posible. La muestra se talla sobre medida para las dimensiones del dispositivo de corte. Para muestras inalteradas de muestras sensibles, bueno, nosotros no estamos hablando todavía de la sensibilidad de un suelo,
¿no? Eso tiene que ver con otros aspectos, pero de expansión, ¿no? Debe tenerse en cuenta extremo cuidado, ¿no? Al labrar las muestras. Estas, por ejemplo, el tallado de la muestra, y si alguien ya ha visto, ¿no? En mi trabajo, es es un trabajo que lo hace generalmente alguien que tiene ya una especialidad, ¿no? Un laboratorista, ¿no? Hace este trabajo durante muchas horas. No es tan sencillo, pero al final llega a esas pastillitas, si quieren decirlo así, y esas pastillitas no son las que se van a ir colocando en el equipo, ¿no? El diámetro mínimo de las muestras circulares, ¿no? O el ancho mínimo para muestras rectangulares debe ser alrededor de 2 pulgadas, ¿no? Es más o menos en lo que se ve en la mayoría de los equipos, ¿no? El espesor mínimo debe tener alrededor, ¿no? También de media pulgada, pero no menor de un sexto al tamaño máximo de las partículas de suelo. Entonces, generalmente se utiliza, ¿no? Suelos, esto para suelos finos, ¿no? ¿Dónde está? Quiero ver un ratito. Estamos mostrando aquí el mismo equipo, ¿no? Que hace rato estamos mostrando, en el cual el equipo donde va a estar, les he dicho, el pistón de carga para graficar lo que es, ¿no? La deformación vertical y la deformación horizontal, ¿no? Aquí está el extensómetro para la medición lateral. Y como les decía, tenemos nosotros acá dos plaquitas que son piedras porosas que van a drenar, ¿no? La muestra de suelo cuando se aplique la carga. Y esa muestra de suelo se encuentra, ¿no? En una, si quieren decirlo así, como una especie de tina, porque está sumergido en agua, ¿no? ¿Todo esto para qué? Para que la expulsión de agua no sea más efectiva, ¿no? Y obviamente esa va a tener una salida, ¿no? En realidad, lo único que yo quiero demostrar con esto es que la muestra va a estar siempre casi en un estado saturado. Y mientras yo aplique las cargas, no, eso se va a mantener. Ahora, hay una cosa importante, ¿no? Que hay que tomar en cuenta en este ensayo. Si yo estoy induciendo de cierta manera a que esta sea mi superficie de falla, ¿no? Es como que yo estuviera indicando que la superficie de falla siempre va a ser horizontal. Y además, si se dan cuenta, hemos hablado harto de esfuerzo normal y esfuerzo horizontal. Aquí no hay el esfuerzo horizontal. Este esfuerzo que se aplica, ¿no? Lateralmente, no me está mostrando por si acaso esfuerzo lateral, porque si aquí nosotros sacamos una pequeña partícula de suelo, si analizamos aquí un cuadradito, ¿no? De masa de suelo, se ve cómo se aplica la fuerza normal, pero la otra fuerza que se está aplicando es tangencial. Tangencial, ¿por qué? Porque este es el plano de falla, ¿no? Entonces, no hay esfuerzo horizontal en este tipo de ensayo, no se está mostrando la fuerza horizontal. Por eso es que este es el ensayo más sencillo, pero no me está mostrando, ¿no? Cómo funciona en realidad, ¿no? El suelo en las tres dimensiones que tiene. Pero me da de cierta manera valores que se pueden tomar, ¿no? Como válidos, ¿no? Para lo que es el esfuerzo cortante. Ahora me voy a volver a la presentación. Entonces, es eso, ¿no? Lo que les estaba mostrando. Y bien, vean, esta es la gráfica que yo quiero obtener, ¿no? La que ya hemos visto anteriormente,
¿no? Entonces yo tengo, para cada muestra, tengo yo un esfuerzo cortante de falla con su respectivo esfuerzo normal. El esfuerzo normal, ¿cómo lo voy a obtener? Tengo yo una fuerza normal que se aplica, la multiplico por el área que representa en este caso, puede ser esa área circular o cuadrada en algunos casos. Lo que hemos visto es circular, esa área circular, y eso va a ser el esfuerzo. El esfuerzo tangencial, ¿cómo se va a determinar? Se va a determinar igual con el valor de la fuerza horizontal que se está aplicando por la área también de esa superficie donde se está induciendo la falla. ¿Por qué esa superficie? Porque esa es la que es tangente a la fuerza horizontal. Entonces, se obtienen estos puntos que luego se grafican y se traza una recta, no a través de los mismos, para mostrar la envolvente de falla. Esa es la idea del ensayo, ¿no? Se supone que este envolvente de falla, ¿no?, va a cruzar en algún punto en el eje de las abscisas, ¿no?, que me va a demostrar, ¿no?, un valor, ¿no?, de esfuerzo cortante que nosotros vamos a denominar la cohesión, ¿no? Si no corta, como en este caso, si viene a partir de lo que es de, el eje de las coordenadas, el origen de las coordenadas, entonces el suelo no tiene cohesión. Este valor de cohesión se puede ya inicialmente decir que es cero. Y este valor del ángulo de fricción interna por relación de triángulos también puedo obtenerlo, ¿no? Sí, entonces para eso se hace, ¿no?, este ensayo. Y aquí me está mostrando diferentes tipos de envolventes, ¿no?, que yo puedo encontrar justamente con este ensayo. Envolvente de falla para una arena seca ensayada en corte directo. Bien. El valor de el ángulo de, o perdón, el valor de la cohesión, ¿no? Para, ¿qué me dice la teoría? Y si revisan un poco el capítulo que habla de resistencia cortante del suelo del libro de Braham Das, ¿no? Me muestra un poco, ¿no?, sobre la teoría y me explica, ¿no?, por qué algunos suelos no tienen cohesión, ¿no? Los suelos que no tienen cohesión son aquellos suelos que generalmente no tienen, ¿no?, desarrollada esa condición, ¿no?, que tienen, por ejemplo, las arcillas, ¿no?, que es de la absorción, ¿no?, que hemos visto, ¿no?, que por el esfuerzo o la atracción electrostática que tienen las partículas de suelo, van a producir que una partícula con otra partícula no se adhiera o no se adhiera, que una partícula con otra partícula tengan, ¿no?, una fuerza de contacto y que haga que éstas no se separen. Esa es la cohesión. Entonces, depende, ya habíamos dicho también en arcillas, del contenido de agua. En la teoría me dice, ¿no?, que para arenas y limos inorgánicos, generalmente el ángulo, o perdón, la cohesión de los suelos es cero. Para arcillas que están normalmente consolidadas, o sea que no han recibido, no han, sí, no han tenido un esfuerzo mayor en el pasado, ¿no?, al actual. Entonces, también la cohesión interna puede estar cercana a cero. En cambio, para arcillas sobreconsolidadas, no. O sea, arcillas que han tenido un esfuerzo en el pasado mayor al actual, ¿no? Esas
arcillas generalmente tienen valores de cohesión bastante altos, mayores a cero. Ya, respecto del ángulo de fricción interna de los suelos, dice, puede variar, ¿no? Por ejemplo, para arcillas normalmente consolidadas, entre 20 y 30 grados, ¿no? Para arcillas sobreconsolidadas, la magnitud de este ángulo de fricción interna disminuye. Entonces, tiene relación con el gráfico que les había mostrado anteriormente, ¿no? Mientras mayor sea la cohesión, menor el ángulo de fricción interna, y mientras el suelo no tenga cohesión, es posible que tenga mayor ángulo de fricción interna. Por eso depende mucho, ¿no? También de las condiciones de, de las condiciones y del tipo de suelo, ¿no? Y también en el caso del ángulo de fricción interna depende mucho de la compacidad de un suelo, ¿no? O sea, de cuán compacto, de cuánto, de cuánto sea la relación de vacíos, ¿no? Que tenga el suelo. Si está muy suelto, en una situación muy suelta, ¿no? O si está en una situación muy compacta o muy densa. Eso me lo va a decir, ya sabíamos, ¿no? La densidad, ¿no? El peso específico del suelo. Bien, aquí atrás estamos viendo el equipo como es, ¿no? Voy a volver un ratito acá, ahora nuevamente, para explicar nuevamente este tema, ¿no? Entonces, las tensiones principales son las tensiones vertical y horizontal, estas que hace rato les había mostrado. Estas son, ¿no? Los esfuerzos o las tensiones principales, ¿no? Normal y horizontal. En el esfuerzo de corte directo solamente ejemplificamos esta y estas que están acá, ¿no? Se induce este plano de falla, este que estamos mostrando acá, a través, ¿no? De lo que eran esas dos plaquitas que se han ido separando. Esa sería la superficie de falla, ¿no? ¿Qué más quería mostrarles de acá? Bueno, ya hemos hablado un poco del ángulo de fricción interna, ¿no? Dice, el plano de falla, ¿no? Que atraviesa los granos del mineral que conforman la masa de suelo, ¿no? Por la cual se va a deslizar, se produce o ocurre entre grano y grano, ¿no? Lo que equivale a decir que la resistencia que ofrece una masa de suelo frente al deslizamiento de otra tiene que ver con las fuerzas de fricción interna, ¿no? Esas fuerzas de fricción interna se representan, ¿no? Mediante el ángulo de fricción interna, ¿ya? Cuantos más granos entren en contacto entre sí por unidad de superficie, mayor será el esfuerzo necesario para que ocurra el deslizamiento. Por eso interviene la compacidad del suelo o la relación de vacíos. Y por eso les decía hace rato, ¿no? Que mientras más denso y más compacto esté un suelo, mientras mayor sea la compacidad, recuerdan, ¿no ve que era la compacidad, relación de vacíos máxima, menos la relación de vacíos actual, ¿no? Entre la relación de vacíos máxima sobre la relación de vacíos mínima. Entonces, eso era la compacidad. Y la compacidad podía tener valores desde 0 hasta 100, ¿no ve? Mientras más alto sea, significa que el suelo tiene menor relación de vacíos. Entonces, si el suelo está más compacto, ¿no? Si está en su condición más densa, ¿no? El ángulo de fricción interna incrementa. Justamente por esto que dice acá, cuantos más granos entren en contacto entre sí por unidad de superficie, mayor va a ser el esfuerzo
que se necesite para que ocurra el deslizamiento entre partícula y partícula. Mientras más angulosos y trabados se encuentren los granos y cuanto mayor sea el coeficiente de fricción, ¿no?, del material que los compone, mayores serán las fuerzas friccionantes que se van a desarrollar, ¿no? Entonces, más o menos así se explica, ¿no?, el concepto del ángulo de fricción, que es muy diferente al ángulo de cohesión interna, ¿no? Esto ya no lo voy a explicar porque en realidad esto es, ¿no?, la definición de cómo se encuentra, ¿no?, la ecuación de falla de Molecular, ¿no? Si quieren un poquito lo pueden revisar en el suelo, perdón, en el libro. La cohesión del terreno es la cualidad por la cual las partículas se mantienen unidas, no en virtud de fuerzas internas, ¿no? Depende del número de contactos que exista entre cada partícula, ¿no? Y también la cohesión va a ser mayor cuanto más finitas sean las partículas de suelo, ¿no? Por eso la cohesión en arcillas siempre tiene un valor, aunque sea mínimo, ¿no? En el análisis de las causas determinantes de la plasticidad, es indispensable establecer la diferencia entre cohesión y adhesión. La adhesión es causada por la atracción de la fase líquida sobre la superficie sólida. Ya hemos hablado de lo que era la adhesión, ¿no ve? En cambio, la cohesión, ¿no?, en un terreno húmedo es provocada por las moléculas de la fase líquida que actúa como un puente o membrana entre partículas vecinas. Entonces, la adhesión es entre agua y partícula de suelo. En cambio, la cohesión es entre dos partículas de suelo que obviamente a través del puente que va a ser esa agua adherida, ¿no?, va a generarse una fuerza de atracción. Esa es la diferencia entre cohesión y adhesión, ¿no? Tanto la cohesión como la adhesión son influenciadas, ¿no?, por el contenido de coloides inorgánicos, ¿no? ¿Y a qué se refiere esto? No, los coloides, habíamos dicho, no, justamente son las partículas más pequeñas que existen, ¿no? Entonces, mientras más contenido de partículas más finitas tenga un suelo, o sea, estamos hablando obviamente de arcillas, ¿no ve? Y también materiales que son más finitos, ¿no? Habrá más plasticidad y por lo tanto habrá, ¿no?, más cohesión en una muestra de suelo, ¿sí? Eso es lo que quiero que se quede, ¿no? Estoy hablando mucho de este concepto, van a disculpar, pero es que necesito que se entienda bien, necesito que se entienda bien, ¿no? A ver, dice acá, ¿no?, una pregunta. ¿Se puede dar el caso de que al graficar la envolvente la cohesión sea negativa? En realidad, la cohesión no puede ser negativa. Una fuerza, si es una fuerza de atracción, no puede ser negativa, ¿no? En el caso de que pueda dar, ¿no?, cercano o pueda dar, qué sé yo, ¿no?, la recta en el ensayo, ¿no?, me pueda dar una intersección con el eje de las abscisas, un valor negativo, significaría lo que estamos cercanos a cero. Algo ha fallado en el ensayo, pero no puede darme negativo, ¿no? Solo se me dan los siguientes casos, ¿no? Es lo que ya hemos visto hace rato, ¿no? Esto ya lo hemos visto. Medio primero al ensayo para tratar de explicar un poco los conceptos. Esto es también ya lo que hemos mostrado, ¿no? La gráfica de esfuerzo de formación versus lo que es del esfuerzo normal y el esfuerzo tangencial, ¿no? Eso es lo que me interesa a mí. Este suelo, por ejemplo, es un suelo sin cohesión, ¿no? Un suelo sin cohesión. ¿Por qué? Porque así lo ha determinado, ¿no?, los puntos que se han obtenido en el ensayo, ¿no? Entonces, los puntos que se han obtenido en el ensayo, miren, para esta carga, luego para esta otra carga y finalmente para esta otra carga. Esa unión, ¿no?, me va a dar, ¿no?, lo que va a ser la envolvente de falla, ¿sí? Entonces, yo hago, por ejemplo, acá lo que ya conocemos en estadística, ¿no ve? Hago la correlación. No me va a dar, o sea, si yo grafico los puntos tal y cual, no voy a obtener una recta, es imposible, ¿no? Va a ser como una curva, pero lo que me dice la teoría de Moore-Coulomb para este ensayo es que yo tengo que tratar de ajustar esta recta, ¿no?, por los métodos que ya conocemos, ¿no?
Hablaremos un poco de los ensayos triaxiales, ¿no? Los ensayos triaxiales, que muchos ya deben conocerlos también, ¿no? Me están demostrando, ¿no? Cómo es en realidad, ¿no? El comportamiento del suelo con un poco más de exactitud, porque me muestra todos los esfuerzos principales. Es decir, ya estoy hablando también del esfuerzo horizontal, ¿no? Por eso dice, ¿no? Acá, mejor en el gráfico lo vamos a explicar. Aquí, un esfuerzo normal y un esfuerzo horizontal. Eso ya lo hemos recalcado varias veces para una muestra de suelo. En el ensayo de corte directo, lo que yo hago es forzar a que este plano de falla sea horizontal. Igual el esfuerzo tangencial se provoca de manera horizontal, pero no es lo mismo que los esfuerzos horizontales que tiene un suelo. Esto a veces causa confusión, pero en realidad un esfuerzo tangente, ¿no? Se tiene que entender que ocurre de manera tangencial a lo que es la partícula de suelo. No es lo mismo que un esfuerzo horizontal, ¿no? Los esfuerzos horizontales, por ejemplo, se producen por el tema de empuje de suelos, ¿no? Que generalmente se ve también en taludes. Ahora, lo que hace la teoría de Moore-Coulomb, pero ya cuando estamos hablando de la representación de todos los esfuerzos que actúan en una masa de suelo, ¿no? Hablamos de esfuerzos normales, esfuerzos horizontales, y estos esfuerzos horizontales obviamente están en los dos sentidos, ¿no? Entonces los vamos a, como si todo el cilindro, ¿no? Si lo viéramos en 3D, no, está sufriendo esfuerzos horizontales por todo lo que va a ser, ¿no? El perímetro del cilindro, si estamos hablando como un cilindro, ¿no? Entonces, esos esfuerzos se van a representar por un único valor. ¿Cómo en laboratorio se va a encontrar eso? Va a ser pues por la presión de, de un volumen de agua, ¿no? Eso es lo que va a simplificar lo que se encuentra en campo, ¿ya? Entonces, para qué me sirve eso? ¿Cómo voy a graficar ahora los esfuerzos? Igual tengo yo en el eje de coordenadas, tengo el esfuerzo cortante y el esfuerzo normal, ¿no? Pero el esfuerzo normal ya va a ser dividido también en los esfuerzos, ¿no? Que serían el esfuerzo horizontal y el esfuerzo vertical. Entonces, la gráfica que representa la deformación o la deformación que se presenta, ¿no? En un ensayo sería, no, esta que está mostrando acá, que se llama el círculo de Moore. Voy a mostrarles más adelante un video que me parece que lo explica bien, ¿no? Cómo se puede interpretar esto. Pero bajo mis términos yo les voy a decir lo siguiente, ¿ya? Yo tengo un esfuerzo sigma 1, ¿no? Que es el esfuerzo normal, que me representa la parte final del círculo de Moore, y el sigma sub 3 que me muestra lo que es el esfuerzo horizontal. Si vemos acá, es lo que está mostrando, ¿no? Después, esto tiene un radio, ¿no? Un radio que en realidad va a ser la suma de los dos esfuerzos dividido entre dos. Ese es el radio que tiene el círculo de Moore, ¿ya? Después, ¿no? Para encontrar, ¿no? El ángulo de falla o el plano que se va a considerar, ¿no? Para la falla del mismo, yo necesito, obviamente, los otros ensayos, lo mismo que se hace en corte directo. Y no hay un plano igual tangencial que se va, un plano que va a unir, ¿no? Como tangente a los tres estados, y ese plano igual no tiene un ángulo interno, ¿no? Respecto de la horizontal que me va a demostrar el ángulo de fricción interno, ¿ya? ¿Qué representa un círculo de Moore? Representa todos los estados, ¿no? Que puede sufrir una masa de suelo para distintos esfuerzos horizontales y esfuerzos verticales, ¿no? Con un esfuerzo cortante, ¿no? Eso es el círculo de Moore. Aquí, no sé si tengo, aquí está, a ver. Entonces, aquí yo tengo diferentes ensayos. Para cada ensayo tengo un círculo de Moore y yo tengo, ¿no?
la tangente a esos tres círculos me va a demostrar lo que va a ser, ¿no? La envolvente de falla. Lo mismo que se ha visto en un corte directo, pero esto ya es un poco más, ¿no? Más preciso, porque el ángulo de falla que se produce en el ensayo de corte triaxial ya no es horizontal, ya se va a producir realmente por donde es, ¿no? La, el círculo de falla. ¿Cómo es el ensayo de corte triaxial? ¿Cómo funciona? Yo tengo una probeta igual, ¿no? Una probeta de muestra inalterada en la cual yo voy a colocar, ¿no? el suelo, ¿no? Lo voy a colocar en el suelo y en este caso yo voy a igual colocar dos cabezales, ¿no? Que me van a mostrar, ¿no? La condición drenada, en este caso de suelo, y voy a tener un pistón que me va a generar la carga vertical. ¿Quién va a demostrar la carga horizontal? La carga horizontal se va a generar por la masa del suelo, ¿no? Por la presión hidrostática que yo voy a ejercer, ¿no? En esta cámara. Es decir, vamos a colocar agua, pero que va a estar con una presión. Esa presión, como el agua es isotrópica, entonces el agua va a demostrar en los diferentes puntos de esta masa de suelo una condición igual, ¿no? De esfuerzos horizontales. Entonces, ¿en qué consiste? No. Bueno, primero existen diferentes tipos de ensayos de triaxiales, pero el más común es el ensayo triaxial no consolidado, no drenado, no. No se permite, por ejemplo, drenaje en ninguna de las dos etapas, por lo tanto la rotura se produce en un tiempo más rápido. ¿Ya? ¿Por qué? Ahora, ¿por qué no drenado? Porque el drenaje, ¿no? En algunas partículas de suelo hace que el ensayo tarde más. ¿Qué va a pasar acá? Yo voy a aplicar una carga normal y la carga, el esfuerzo tangencial se va a producir de manera natural porque yo voy a tener acá, ¿no? Un esfuerzo, un sigma sub 3, un esfuerzo horizontal que va en realidad a reproducir lo que es, ¿no? La condición del suelo en estado natural, ¿no? Y no sé si tengo acá, no, no está acá. Esperen un ratito, creo que tengo en esta otra diapositiva.
Bien, no tengo aquí, ahorita no puedo encontrar. Yo creo que para la próxima clase les voy a ir mostrando. Ah, me falta mostrarles, ¿no? Algunas fotografías quiero mostrarles del ensayo triaxial para que puedan ver, ¿no? Cómo funciona esto. Ahora, cuando se lleva al laboratorio, ¿no? También les voy a mostrar, hemos hecho recién con un curso de pregrado el ensayo de corte directo. El ensayo de corte triaxial, ¿no? Se hace generalmente más para carreteras que para obras, digamos, del área urbana. ¿Por qué? Porque es un poco más preciso, ¿no? Tiene más precisión y me muestra diferentes condiciones, porque tengo condiciones, puedo aplicar condiciones drenadas, no drenadas, a diferencia, por ejemplo, de lo que hace un ensayo de corte directo. Es un poco más preciso. Ese es en realidad el concepto del ensayo de corte no triaxial. Ya, un ratito, porfa, tengo que llamar a la lista, si no se me va a vencer el tiempo otra vez. Se va muy rápido la hora. Bien, mientras tanto, ¿alguna pregunta? No, ya no me he fijado. Van a disculpar, ya no me fijé el chat. Tengo que... Bien, está... Sebastián Auxilio. Buenas noches, mis Astudillo, pero presente. Ah, estoy aquí, perdón. Ya estoy desvariando otra vez. Marvin Landón, Buenas noches, ingeniera presente. buenas noches. Catherine Delgado. Ahí tengo que lanzar. Buenas noches, ingeniera. Buenas noches, ingeniera presente. ¿Qué tal?
Mamani Jessica, Presente, ingeniera. Juanca Remberto, Buenas noches, presente. Mita Pablo, Buenas noches, presente. Jonathan Perea, Buenas noches, ingeniera presente. Abel Pozo, Presente, ingeniera, buenas noches. buenas noches, Daniela Valdés, Buenas noches, ingeniera presente. Rosario Villasante, Buenas noches, ingeniera presente. listo. Bien, entonces nos vemos el día viernes, por favor, a la misma hora, ¿no? Nos Ingeniera, una falta, pregunta. ¿sí? Sí me puse en la lista, es que ando con el internet medio bajo. Sí, la puse en la lista, no se preocupe. Ya, gracias, Inge. Listo, entonces, que tengan una buena noche. Nos vemos el día viernes, ¿sí? Que estén todos bien. Un Muchas saludo. gracias.